La Biblia no es solo un libro sagrado, es un mapa psicológico, histórico y un reflejo de la humanidad. Este video no es un ataque a la religión ni para convencerte en qué creer, si dejar de creer en algo. Quise hacer este video como respuesta a un montón de mensajes que me han estado dejando en todos estos años que llevo haciendo videos en internet como Canal Espiritual y Sanadora, invitándome a convertirme al cristianismo, como me han dicho que siga la palabra de Jesús, que Jesús es el camino y que tengo que tener mucho cuidado con las palabras que utilizo y cómo me expreso y el no estar siendo cristiana porque eso me puede meter en problemas. Entonces vamos a sacar la Biblia. En los últimos meses o de pronto años me he estado cuestionando con estos mensajes si de pronto debería volver a leer la Biblia o leerla de principio a fin, porque obviamente yo fui a un colegio católico como les he contado en los videos anteriores, y si tengo conocimiento de los textos de la Biblia. Hasta me hacían examen en clase de religión al respecto y pues escuchaba el evangelio y lo que tenían para decir los padres cuando iba a misa católica. Entonces, sí me ha dado curiosidad como volver a conectar con la Biblia para poder explicar cuál es mi interpretación y cuál es mi conexión con estos textos, que para muchos son textos sagrados y para muchos otros son este libro que se sigue, algunos muy literal y otros para poder comprender y tener una mejor vida aquí terrenal como humanos y otros ya como seguidores de Jesús. Quiero sacar la Biblia a ver qué es lo que encuentro dentro de ella después de todos estos años de no leerla literalmente, pero para poder hacerlo yo siento que necesito primero que todo decidir cuál Biblia es la que me voy a leer, porque hay demasiadas. Y además porque recuerdo que cuando estuve con los Amish son una comunidad cristiana que ellos dicen que siguen la Biblia literalmente y tienen un estilo de vida como de 1800 sin electricidad. Ellos me dieron una Biblia donde yo encontré un texto que yo no había visto en la Biblia con la que yo crecí en la Iglesia Católica, y fue la historia de Lilith. Para mí la historia de cómo fue la creación del hombre y la mujer era Adán y Eva, y no crecí con el conocimiento de Lilith, que fue la primera mujer aquí en la tierra. Entonces eso me hizo cuestionarme aún más, y por eso siento que es importante saber elegir cuál es la Biblia que me quiero leer, y para mí personalmente que es más conexión con algo histórico que un libro para seguir algo que supuestamente una persona dijo, un ser humano para mí. Entonces, antes de elegir la Biblia, hay que entender en qué idioma fue escrita la Biblia, porque el Antiguo Testamento, que viene también con la Torá, que es en arameo, que es el libro que utilizan los judíos, porque Jesús llega a ser judío, y ya el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego. Así es como yo estoy haciendo una investigación para poder elegir cuál es la Biblia indicada. ¿Cuál es el idioma de los que yo sé que es español e inglés que me puede facilitar más el entendimiento desde la traducción? Siento que en inglés se me puede facilitar más en la estructura del lenguaje que en español, porque para mí el español es un idioma muy romántico y tiene muchas palabras, entonces las frases son más compuestas, mientras que el inglés siento que es más literal y más directo. Veamos a ver cuál es la descripción de cómo era el lenguaje griego y cómo era el lenguaje arameo para poder confirmar que en inglés sería más fácil que la traducción sea como más sin tanto cambio. El griego antiguo es un idioma altamente estructurado, lógico, con una gramática muy precisa. A diferencia del español y francés, el griego antiguo no es romántico ni fluido. Es conciso, preciso, casi matemático en una lógica interna. Esto es lo que les digo. Siento que si lo leo en inglés, las palabras pueden ser más literales que en español. Entonces ahí, check para elegir. Ahora, ¿cuál Biblia elegir? Pues está la Ana Bolera, que es una que siento que muchas personas hablan de esa, pero con todo esto del lenguaje y también la facilidad para poder leérmela, porque tampoco es un tema que me interese, o sea, sí me da pereza leerme la Biblia, me da mucha pereza, pero estoy aquí haciendo el intento para poder hacer este video con ustedes y compartirles esta información
con más estructura de, en verdad, yo cómo conecto con toda esta información de las religiones, porque así como he estado con los Amish, he bailado con los Hare Krishna, he ido a la sinagoga, he orado con los musulmanes. Entonces, así es como yo observo las religiones, entendiendo la parte histórica de qué estaba pasando en el mundo en ese momento cuando fueron escritos estos libros y creadas estas religiones. Entonces la Biblia con la que estoy conectando es la New American Standard Bible. Acá hay una página, se llama BibleStudyTools.com, y esta es una Biblia que fue traducida o revisada en 1971. Sí, traducida. Si no estoy leyendo la Biblia en su lenguaje original, en una traducción puede que pase a ser una interpretación. Yo, que la voy a leer en inglés y la leo en español, tengo en cuenta eso para poder conectar de verdad. Lo otro que necesito tener en cuenta es la historia que estaba pasando históricamente cuando Jesús estaba aquí en la tierra, cuando Él nació, en ese tiempo que habían reyes, cómo funcionaba la estructura de una nación, para poder entender el porqué del lenguaje que utilizan, ¿cierto? Porque entonces llega mucha gente y dice, ay, que los gays no, ay, que los extraterrestres no, la mujer hace esto y que el hombre hace lo otro. Entonces hay que tener en cuenta qué estaba pasando culturalmente en esa época, cómo eran estructuradas las familias, para poder saber por qué se expresan con ese lenguaje. Y bueno, yo también aquí estoy teniendo en cuenta que históricamente sabemos que los reyes intervenían la Biblia de acuerdo a las leyes que ellos querían imponer en su nación, y la religión era política. Entonces también hay que tener eso en cuenta. Hay que tener en cuenta lo de la crucifixión, que significaba en esa época, por qué crucificaban gente en esa época. Esto es una visión desde la teología para poder comprender este texto, por qué es así, y más de por qué es así, de qué forma voy a conectar yo con esa información. Aquí quiero traerles como desde la estructura histórica o como me relaciono yo con este tema, pero también tienen que tener en cuenta que yo soy psíquica medium, yo soy canal espiritual sanadora, conecto con seres de diferentes dimensiones, creo en los extraterrestres, creo en la reencarnación, creo en que esto no existe, esto es un holograma. Creo en que somos una proyección de nuestro yo que está en otra parte, o al menos yo vivo la vida así. Entonces, dentro de los textos y las oraciones, yo siempre he visto los ángeles como pleyadianos, algunos pleyadianos o de otra raza extraterrestre. Cuando estoy conectando con esta información de cualquier religión, recibo la información reconociéndome como ser multidimensional, y que toda la información es para yo interpretarla desde lo que yo soy y lo que vengo a experimentar aquí en la Tierra. Sigamos. ¿Cómo más? ¿Qué más información necesito para poder comprender estos textos, teniendo en cuenta que lo más importante es mi intuición y lo que estoy viviendo, para ver qué información que hay ahí me sirve para sentirme sostenida en este momento de la vida? Siento yo, así leo uno cualquier libro, así conecto yo con las series, con la música, con todo lo que venga externo a mí, las relaciones con las personas. Entonces, ya había machismo en esa época, era la mujer, tiene la posición en el hogar, entonces hay que tener eso súper en cuenta, que es muy diferente a lo que estamos viviendo en este momento aquí en la Tierra, y que la educación funciona diferente. La mayoría de personas no sabían escribir, se basaba mucho en la filosofía, y sí se valoraba la educación, el arte y el debate, pero había muchas personas que no sabían leer ni escribir, era lo más común. La posición del hombre. El hombre era la figura central de la familia y la sociedad. Tomaba decisiones legales, controlaba propiedades, participaba en la vida pública. Eso es así por encimita. Los hombres judíos eran responsables de la religión, la educación de los hijos varones, así como el sustento económico de la familia. El ideal masculino también incluía educación en filosofía, retórica, gimnasia y participación en la vida pública. Mientras que la posición de la mujer, las mujeres estaban mayormente confinadas al ámbito doméstico, encargadas de la casa y la crianza de los hijos. Legalmente tenían menos derechos que los hombres, herencia limitada, no podían participar en la política y su voz política era restringida. Sin embargo, había variación según clase y cultura. Mujeres de familias ricas o helenísticas podían recibir educación, aprender griego, participar en algunos rituales religiosos o incluso manejar negocios familiares. En el área de los judíos, las mujeres eran observantes de la ley y los rituales, pero su participación en la vida comunitaria pública era muy limitada.
Entonces esto yo lo estoy investigando desde donde se sabe que nació Jesús, por donde se movió, predicando y haciendo sanación, enseñando, siendo un rabino judío. Pues al menos así mis amigos judíos me dicen que ellos lo reconocen como un rabino judío, que un rabino es una persona que enseña, y en esa época no era como ahora que necesitas un título, unos estudios para poder ser calificado como un rabino, sino que simplemente una persona que juntaba grupos para hablar sobre filosofía, religión, y que se juntaban en la sinagoga era un rabino judío. Listo. Aquí estamos hablando de esta área grecorromana, pero también hay que tener en cuenta que Jesús pues estuvo en Egipto. Entonces para mí siento que tiene que haber un poco de influencia ahí. También hay personas fuera de la Biblia que han expresado cómo Jesús pudo haber ido a Egipto y a otras partes a estudiar meditación, sanación y otras cosas antes de que se volviera ya loco y conocen como Jesús. Entonces, todas estas cosas son las que yo tengo en cuenta para poder leer la Biblia y saber que no es un texto que puedo leer literalmente. No sé si esto ya sea demasiada información para ustedes, pero a mí me encanta. Pues hice investigación sobre la vida cotidiana y la cultura y la política y cómo funcionaba Egipto en esa época, ¿cierto? Porque venimos que nos enseñan en el colegio sobre las pirámides, todos estos jeroglíficos, cómo habían reinas mujeres, cómo de pronto las mujeres tenían un estatus más elevado en la política en estas otras partes del mundo, y yo siento que Jesús también tenía esa influencia y tenía en cuenta cosas que ha experimentado, que ha visto, que ha sentido. Y esto es solo hablando de cosas terrenales, porque la conexión desde ser canalizador y ser sanador y encontrarte con personas que también se dedican a estas cosas también te hace cambiar. Bueno, entonces ese es como el contexto histórico, pero un tema que me parece muy importante tener en cuenta es cómo la Biblia ha sido intervenida. Intervenida desde un aspecto político, cómo ha sido transformada, porque esto fue escrito en el siglo I después de Cristo, y también hay que tener en cuenta quiénes escribieron la Biblia, porque digamos yo cuando estaba en el colegio católico y yo leía esos nombres de Marcos, Lucas y estas personas, yo sí pensaba cuando era pequeña que las personas que escribieron la Biblia y que los textos eran específicamente cada texto de los diferentes apóstoles de Jesús. Así era lo que yo pensaba pequeña, pero después me entero cómo la Biblia fue escrita varios años después de la muerte de Jesús. Todos estos textos que han sido recopilados para poner dentro de ella fueron escuchados, ¿cierto? Son personas que caminaron por todas las partes por donde Jesús estuvo haciendo su labor y recogieron todo esto del voz a voz. Entonces recogen toda esta información y así es como van formando todo el libro. Cuando yo sé que fue una recopilación voz a voz, para mí Jesús no era la única persona que hacía este tipo de labores. Y no diciendo aquí yo soy como Jesús, porque no voy a estar aquí a que la gente se me venga encima, sino es esta labor que muchos venimos a hacer de guiar a las personas a que se conecten con ellos mismos, a conectar con el alquimismo, a conectar con la sanación, al conectar con la voz de tu conciencia, a conectar contigo como ser multidimensional. Siento que en ese territorio había muchas personas así, y además la parte de sanación la hacían más que todas las mujeres, la parte de las hierbas la hacían más que todas las mujeres. También hay que tener en cuenta que existen las plantas alucinógenas. Entonces había personas que estaban siendo sanadas tomándose estas bebidas y que estaban viendo alucinaciones, que es ver seres de otras dimensiones, y eso es lo que están expresando ahí también, de toda esa recopilación de historias, de ese voz a voz. Entonces si vienen y me dicen, ay, por aquí estuvo alguien que hacía esto, esto y esto, nunca supe cómo se llama y me están describiendo a esa persona, y yo digo, sí, sí es, pero de pronto no era específicamente ese, sino otra persona que también hacía lo mismo. Entonces la Biblia es una recopilación de historias, de sucesos que pasaron en una época, y es no solo lo que hizo Jesús, sino otras personas que también hicieron esto. Y además, si yo veo cuál era la posición de la mujer en esa época y cómo le quitan todo ese valor a la mujer, entonces me pregunto, bueno, ¿por qué no hay tanta expresión de la mujer acá en la Biblia? ¿Por qué no se habla de toda la magia que hay en las mujeres? Entonces ahí me doy cuenta que muchas de esas cosas que compartieron voz a voz fueron mujeres también
haciendo sanación, fueron mujeres también utilizando su magia. Y todo quedó registrado bajo el nombre de Jesús, también desde un aspecto político. Y por ejemplo, lo de la crucifixión, si en esa época crucificaban personas desde un aspecto político también. Entonces, si a Jesús lo crucificaron, tuvo que haber sido una persona rebelde, que estaba hablando en contra de la política, o ni siquiera en contra de nada, simplemente diciendo su verdad, expresando su verdad, y lo castigaron desde su verdad porque iba en lo contrario o no era coherente con lo que estos reyes, estos líderes querían para su nación, ¿cierto? Entonces yo siento que hay que tener en cuenta todo esto para poder conectar con esta información que nos expresan en la Biblia y escanearla de una forma. Hay cosas que hay que sacar, no se puede tomar tan literal, porque también veo muchas personas utilizando la Biblia para un montón de coach, como que encontrar la información para hacerse millonarios en la Biblia. Yo siento que mucha de esa parte es desde el aspecto político de la época, más no de Jesús en sí, porque es que Jesús no escribió la Biblia, sus apóstoles no escribieron la Biblia, fue otra gente años después. La Biblia se demoró años, añales siendo escrita y fue transformada, y la escribió gente que no conoció a Jesús, no lo conocieron. No fue un libro que aterrizó en una nave espacial o cayó así del cielo, toma las escrituras para que sepas cómo vivir, no. Y yo, que conecto, no quería traer mucho de mi conexión, sino más desde la parte histórica, pero yo soy yo y aquí estamos en mi canal para eso, ¿sí o qué? Tengo una vida específica donde soy un monje y estoy en un lugar escondido custodiando unos libros. Y cuando conecto con esa información haciendo esta investigación para sentarme aquí a hablarles sobre este tema, conecto con la información de esa vida y llevo la energía a conectar con la Biblia, y me llega la información de que en la Biblia sí hay información importante que fue sacada de todos estos libros sagrados que se llevan añales en diferentes culturas siendo escritos aquí en la tierra, desde las cosas que se encuentran en las pirámides. Entonces hay de ese tipo de información, pero no es toda. La Biblia le metieron mano oscura. Entonces hay que saber cómo leerla, porque mucha de la información que está ahí es desde el control de la humanidad, pero también hay no tantas que se pueden salvar. Bueno, entonces siento que este video ya quedó muy largo, entonces déjenme aquí preguntas, yo voy a seguir conectando con esta información. Quería compartirles mi punto de vista, y los que siempre me están diciendo que me vuelva a seguir a Jesús y esas cosas, no, porque además Jesús no enseñaba eso, no lo enseñaba, no estás leyendo bien, no estás conectando bien con esta palabra. Siento que las personas que dicen esto están siendo brainwashed, están más con la información de la parte de la Biblia política, del control de la humanidad. No creí que iba a terminar este video así, pero así lo voy a terminar porque soy yo, es mi canal y yo vengo a ser yo para poder guiarlos a ustedes a que sean ustedes. Entonces den sus preguntas acá porque voy a seguir hablando de este tema. Quiero organizar otras ideas para de pronto hacer un video más cortico después. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!